Pues hoy nos acompaña Antonio García Santesmases, doctor en filosofía, catedrático de filosofía moral y política de la UNED y uno de los fundadores, impulsores de la corriente crítica izquierda socialista dentro del PSOE a finales de los 70 y que precisamente ahora cumple 40 años. Y este es el libro un poco donde refleja toda su historia y trayectoria de esta corriente que fue tan significada, sobre todo en los años iniciales del gobierno socialista. 40 años de izquierda socialista. Antonio García Santesmases, muy buenas noches, bienvenido aquí a Televisión Española, a Televisión Pública. Buenas noches. ¿Qué queda de izquierda socialista, de la corriente izquierda socialista? ¿Cuál fue el motor que les llevó a montar esa corriente? Bueno, son dos cosas. El motor viene y de ahí el sentido de estas jornadas que han dado resultado ese libro que ha coordinado Manolo de la Rocha, viene de que en el 16 de noviembre de 1980, fíjese si hace ya tiempo, ¿no?, se hace el primer paso de articular como corriente de izquierda socialista, porque en el Congreso Extraordinario del PSOE de septiembre del 79 se había aprobado la posibilidad de articular el pluralismo ideológico del partido en forma de corrientes. Era una cosa que venía un poco de la experiencia Partido Socialista francés. Compañeros del exilio, Martínez Cobos, García Blois y otros, pues dijeron, hombre, la forma de articular esto es un poco como se hace en Francia, un poco este modelo, ¿no? Entonces hizo ese acto, después hubo una conferencia de organización y estatutos en marzo del 83, donde ya se articuló qué era una corriente, cómo son las corrientes, cómo tenían que funcionar, y a partir de ahí efectivamente pues tuvo una gran presencia, por un lado, porque habíamos debatido todo el tema aquel de la definición ideológica del partido en los años 79, cuando produjo la dimisión de Felipe González, la época de Paco Bustelo, de Pablo Castellano, de Gómez Llorente, y después porque vinieron grandes conflictos, por ejemplo, pues el problema de la permanencia de España en la OTAN, el problema del conflicto con los sindicatos del 14 de diciembre, y es verdad que en aquel momento, pues, que era la socialista, tenía una gran presencia porque era la voz discrepante, era la minoría frente a la mayoría felipista, la mayoría de gobierno. Hoy todo esto ha cambiado. Ahora hablaremos de hoy, cómo están las cosas, de su corriente, pero en ese momento fue como la corriente más izquierdista del PSOE, es decir, los primeros movimientos de izquierda socialista, acaba de citar algunos nombres como Gómez Llorente, eran opositores a la propuesta del 28 Congreso de Felipe de eliminar del diccionario socialista como, digamos, modelo inspirador el marxismo. Luego, pues, volvería Felipe, arrasaría. Sería la última vez que vimos a Felipe González levantar el puño al cantar a la Internacional en aquel segundo congreso después del 28. ¿Era la corriente más a la izquierda, izquierdista? ¿Temían ustedes que en ese momento, a las puertas ya de ocupar el poder, el Partido Socialista corrigiese un poco el tiro hacia el centro, demasiado hacia el centro? Bueno, cuando se produce la crisis que va a provocar la dimisión de Felipe González, eso estaba lejos, porque eso se produce en mayo del 79 y en aquel momento lo que se había producido era una derrota en marzo del 79 frente a la UCD. Yo no sé si usted recordará, sí, usted sí. Es mucho más joven. No, pero lo recuerdo perfectamente. Bueno, pues usted recordará que la noche anterior Adolfo Suárez dijo aquello de que el PSOE tiene un programa que es marxista, oculto, sí, de clase, oculto, una intervención etcétera. en Televisión Española. De ahí viene el distanciamiento de Felipe y Suárez. Felipe le va a echar siempre en cara que en aquella intervención previa a las elecciones rompe un pacto no escrito. Bueno, y según dicen, él lo estaba viendo, y dice, bueno, hemos perdido 1 millón de votos, etcétera. Bueno, el hecho es que entre lo que dice Suárez y el triunfo y el Congreso hay un hecho muy importante, y es que el PSOE y el PC forman alianza en los ayuntamientos. Por ejemplo, pensemos a la imagen aquella de Madrid, PSOE, PC, unidos a vencer y tal. Don Enrique tenía 25, Tamames 9, 34, José Luis Álvarez 25. Entonces eso provoca que hay algo ahí que no acepta Felipe González. No es que no aceptara el pacto municipal, pero él tenía una obsesión de un proyecto socialista como un proyecto autónomo, una máquina electoral dirigida hacia el centro, que no tuviera entendimiento con otras fuerzas de izquierda, y frente a esa posición, bueno, fue precisamente el coordinador de este libro, Manolo de la Rocha, el que defendió en el Congreso Extraordinario la política de alianzas vinculado a la unidad de la izquierda, a la pluralidad de la izquierda, al entendimiento entre las fuerzas de izquierda. Entonces eso es un choque que se da y que yo creo que perpetúa ya
toda la época de Felipe González. Es decir, cuando en el año 93 Felipe González pierde mayoría absoluta, en la mayoría absoluta, pues él tiene que elegir. Entonces nosotros decimos, nosotros solos no, por ejemplo, Peces Barba, Elías Díaz, mucha gente, bueno, pues hay que hacer un entendimiento con las fuerzas de izquierda, con Izquierda Unida, con Anguita. Y él dice que lo hace con Pujol. Con Pujol, con lo cual, claro, eso ha sido una clave. Por eso cuando a veces voy a las agrupaciones y me dicen los compañeros, es que Felipe González critica al gobierno, yo les digo, pues que tiene que volver a nacer. Si es que él no coincide, no coincide porque nunca ha estado en eso. Él no ha estado nunca en lo que significó pues el tripartito de izquierda en Cataluña en la época de Maragall, en la época de Montilla, en ese tipo de entendimiento. Es decir, él ha estado, cuando ha tenido que pactar, pues ha sido con el PNV, pues, efectivamente el tema vasco, o con Pujol, pero él no ha estado nunca por el entendimiento de izquierda. Y eso fue uno de los elementos de identidad. Otro muy importante era el tema sindical. O sea que allí había un tema también muy importante. Antes de ir con el tema sindical y con la OTAN, que también marcó la diferencia, sí. Ustedes hicieron campaña por el no. Ustedes hicieron campaña en contra de la tesis oficial de su partido. Digamos que la cúpula de su partido, con ustedes, digamos, muchos consejos no le tomaban a ustedes, precisamente. Pero antes, ya que lo cita Felipe González, ahora lo que dicen de Felipe González, pues que se mete con Zapatero, que se mete con Pedro Sánchez, con el actual PSOE, con el actual gobierno. Usted dice que es que Felipe siempre ha sido así, pero no hay un Felipe aún más, digamos, a posiciones conservadoras en los últimos tiempos. En los primeros años de los gobiernos del PSOE había cierta redistribución de la riqueza vía becas, vía Ernest Lluch, universalización de la sanidad. ¿No cree que aunque se hubiera moderado, este Felipe González incluso es distinto a aquel que estaba en el gobierno? Vamos a ver, es que hay una situación que cambia, que va más allá del entendimiento entre las fuerzas de izquierda o el entendimiento del PSOE con fuerzas progresistas, moderadas, en fin, como se quiera denominar. Y es el problema del debate sobre la nación. Entonces, en esto hay también dos posiciones. En izquierda socialista, además de tener esta posición de entendimiento entre fuerzas de izquierda, siempre tuvo mucho peso desde el principio, no solo la posición, digamos, de Gómez Llorente, que era de Segovia, con las bromas aquellas que hacía Pablo Castellano de Segovia, castellano de Segovia, sino que estaba, por ejemplo, Vicente Garcés, que venía de la Federación de Partidos Socialistas. Estaba, por ejemplo, después uno de los fundadores del MSC, Francesc Casares. Es decir, que la cultura federal, si se quiere denominar así, frente a la cultura jacobina, estuvo siempre en izquierda socialista. Por tanto, nosotros siempre vimos con especial simpatía el gobierno del tripartito de izquierda, el que vino del Pacto del Tinel, el que vino con Maragall. Yo especialmente, para mí, tengo que decir que he estado en las últimas elecciones catalanas, he ido allí, para mí ha sido pues muy emotivo, por ejemplo, ver el mitin en Valdebrón, ¿no? Porque yo fui profesor de instituto, mi primer puesto de trabajo en el año 80-81 en Sant Boi. Entonces yo veía allí a la gente que veía eran como los alumnos que yo había tenido. O sea, que aquí hay elementos que van marcando diferencias. Pero en el caso de Felipe González, en el caso ahí de Alfonso Guerra y de otros, ellos nunca vieron el PSC con la simpatía o la admiración, con el cariño, con la empatía que lo hemos visto nosotros. Pero hay una deriva hacia posiciones derechistas. Usted dice que es que realmente casi siempre fue así. A mí me cuesta, aunque cuando llegas al gobierno, él además, Felipe tiene la experiencia de Mitterrand, que va nacionalizando todo y aquello se hunde. Entonces, de hecho, la única propuesta nacionalizadora que hace en el 82 es la línea de alta tensión. De hecho, hay algún titular en Cambio 16 que habla Felipe el desnacionalizador. Pero, sin embargo, la política de becas, la política social, la política de sanidad de los primeros años de gobierno socialista fue bastante progresista. Ahora tenemos un Felipe González que va a programas, digamos, más del entorno de la derecha, a criticar repetidamente a Pedro Sánchez, a criticar a Zapatero, a criticar a este Partido Socialista. ¿Usted no cree que, aunque ya fuera moderando en aquellos tiempos, hay un socialista de aquellos años, un Felipe de aquellos años y un Felipe actual distinto? Es que, claro, entre aquello y esto está Zapatero. Es decir, se depende cómo interpretes y valores a Zapatero. Es decir,
si tú consideras... Hombre, bastante a la izquierda de Felipe. Claro, pero eso puede ser positivo o negativo. Es decir, si usted ve lo que aparece ahí en el libro, ¿no? La intervención del propio Zapatero, cómo ha recibido Zapatero en las jornadas. Claro, si usted en aquel momento, por ejemplo, pues vio positivamente la retirada de las tropas de Irak, o vio positivamente el matrimonio homosexual, o vio como un elemento muy importante el tema de la ley de memoria democrática, o vio el intento de la alianza de civilizaciones. En fin, son elementos muy constitutivos. La pregunta es, ¿ellos estaban de acuerdo con eso? La generación de Surens, yo creo que muchos de ellos no, porque eso ellos continuamente dicen, los que están en esta posición, que algunos han optado por irse hasta del partido, pienso Paco Vázquez, en Corcuera, etcétera, ¿no? En Cosculluela, hay gente que se ha marchado. Dicen, no, es que todo empezó con Zapatero. Yo siempre digo, sí, pero también todo lo bueno. Claro, no es necesariamente malo lo que empezó con Zapatero. Y entonces eso lo vivió gente de izquierda, dentro de izquierda socialista y más allá de izquierda socialista. Porque ya en aquel debate del 93, tengan usted en cuenta que ya en aquel momento había una parte de Izquierda Unida, parte de Sartorius, parte de lo que después va a ser Nueva Izquierda, parte más vinculada a comisiones, que coincidía con nosotros en que era imprescindible un entendimiento entre fuerzas de izquierda. Sin embargo, no tanto la posición de Julio Anguita o la posición de Felipe. O sea, había una zona intermedia que estaba ahí. Pero, sin embargo, Sartorius, hijo en este caso, Terreros, ha acabado en no, posiciones... Redondo, Terreros. No Sartorius, Terreros, Redondo. Claro, pero Redondo. Porque si usted se coge el libro de Redondo Terreros, algunas de las cosas que él dice, por ejemplo, sobre el periodo del gobierno felipista, Felipe González, o sobre incluso lo que él dice en relación a los comunistas y tal, bueno, con ese criterio su padre no hubiera podido hacer las huelgas generales, porque es que las huelgas generales él ha sido con Ariza, con Gutiérrez, con Torso, con Agustín Moreno, que eran del PC, con Marcelino. Claro, es que, mire, y fue durísimo para él. Por eso uno de los libros que le traía también era el que hicimos de homenaje a Nicolás Redondo, con la Fundación Lauro Caballero. Es decir, ahí hay una cultura de UGT, comisiones que efectivamente, esto es muy importante, plantea si cabe una política económica distinta. Ahí tuvo un esfuerzo enorme por José María Zufiaur, el Instituto Sindical de Estudios, en fin, aquello fue una cosa muy relevante. Es verdad que el final de la época de Felipe González, todos estos debates, que aquí recordamos ahora del marxismo, de la OTAN, de tal, OTAN hemos hablado menos, pero el tema de los sindicatos, quedaron un poco difuminados, eclipsados, neutralizados por el follón que hubo con lo del CSIC, con el Banco de España, con la Guardia Civil. Todo aquello llevó a una situación de problema terrible del váyase señor González, aquella presión tan terrible de la derecha, y eso provocó ya un final donde aquello ya se hablaba menos. Pero efectivamente eso estaba ahí y de alguna forma vuelve a aparecer después, cambiando los momentos con Zapatero, y vuelve a aparecer después ya, esto lo vemos mucho en la universidad, ¿no? Con la generación del 15M. La generación del 15M es una generación distinta. ¿Por qué es más sensible con esa generación? Pues mire, eso es interesante, porque, por ejemplo, hay profesores universitarios que habían sido muy felipistas, como Vivieso Maraval, ¿no? Por ejemplo, el diálogo en la revista que hace en Tinta Libre, ¿no? Con Íñigo Errejón. O, por ejemplo, ahora ha muerto uno de ellos muy relevante en aquella época, Ludolfo Paramio, pues uno de los que ha escrito con más recuerdo de aquel profesor ha sido Pablo Iglesias. O sea, que los que hemos estado en la universidad, yo mismo esta mañana he estado con una alumna, Silvia Sauner, que está haciendo un trabajo fin de máster sobre Rejón, y me he pasado 1 hora y pico discutiendo sobre Chantal Mouffe, sobre la Clau. Los que estábamos en eso, quizás éramos más sensibles a entender cuál era la sensibilidad de esa nueva generación que los que en Surens han quedado mucho más anclados pues, en esto que hace el CEU, en estas cosas que organizan. No hay un concepto de edad, es decir, nombres que usted ha citado y que ahora puedo recordar yo también. Paco Vázquez, Corcuera, Guerra, Rodríguez Ibarra, Leguina, etcétera, etcétera. Remiten a una generación del PSOE que en ocasiones incluso aquellos de renovadores y guerristas, parece que el guerrismo era más a la izquierda. Sin embargo, toda esa generación, de alguna manera, es muy crítica con este gobierno socialista. Algunos incluso han apoyado a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones, motivo por el que fue, por ejemplo, expulsado Joaquín Leguina del Partido Socialista. Pero tenemos ahí, como digamos, un grupo generacional. En esa generación está también el coordinador del libro, que es Manolo de la Rocha. Sí, pero por eso, que no tiene nada que ver con esto. Claro, pero en esa generación, por ejemplo, está Raimon Obiols. Raimon Obiols, primer secretario del PSC, usted sigue en un chicle las cosas que dice de apoyo
a Illa, pero de apoyo también a lo que fue el tripartito, de apoyo a esa situación, de apoyo a intentar que los 68 que han salido formen un gobierno en Cataluña. Yo no creo que tenga nada que ver esto que dice Raimon Obiols, por ejemplo, con lo que dice Guerra, o con lo que dice Felipe, o con lo que decía cuando era... Pero generalmente toda esa generación que estuvo ahí cerca del poder, en la Comunidad de Madrid, Leguina, en algunas comunidades autónomas, en la alcaldía de Coruña, Paco Vázquez, etcétera, 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 han tenido, escuchándoselo, pero objetivamente, esto no es, digamos, una opinión, esto es, digamos, objetivamente, un corrimiento hacia posiciones de derechas. Bueno, hacia posiciones de intentar lo que ellos llaman salvar al máximo el régimen del 78. Y la pregunta que todo, no socialista solo, que todo votante, sino todo ciudadano se tiene que hacer es, la que yo viví en el mitin de Valdebrón, cuando vi cómo fuera recibido, fue recibido Pedro Sánchez por Illa y por todos los que estaban allí. ¿Está mejor o está peor la situación en Cataluña hoy que estaba? Yo soy de los que piensan que está mucho mejor. Es decir, cuando hay gente que me dice, pues quizás hubiera sido mejor, y es interesante como hipótesis, ¿por qué no hubo un gobierno, por ejemplo, que se pudo hacer en la primavera del 2019, 180 diputados con Ciudadanos, ¿no? Con Rivera. Y yo pienso, caray, hubiera sido mejor ministro, por ejemplo, Girauta que Urtasun en Cultura, hubiera sido mejor ministro, qué sé yo, Garicano que Yolanda. Tengo muchas dudas, no lo creo. ¿Hubiera sido mejor esa política que la política de los indultos o la política que hoy ha llevado a despolarizar aquello y con la amnistía? Pues, pero claro, yo comprendo que son posiciones distintas, porque como en política todo es contingente, es una apuesta. Y nadie es necesario, ya por hacer la broma como la película. Simplemente en el asunto, la forma nominal, que a mí en política me parece importante, se habla mucho del régimen del 78 y parece que ya había implícito una crítica. Yo el régimen siempre lo he asociado al anciano régimen, al antiguo régimen, al anterior régimen, y a mí el 78, que parecía que era algo novedoso porque veníamos de donde veníamos, siempre lo vi como un sistema que permite, según los españoles decidan quién gobierne. Ese sistema del 78 ha permitido que ahora gobierne un gobierno de coalición de izquierdas. Es el mismo sistema del 78 el que permite que llevamos 6 años de gobiernos de coalición. En ciencia y en teoría política no se emplea así. Otra cosa es que el lenguaje... Nosotros, como vivimos tanto el régimen, cuando se emplea la palabra régimen, hay gente que la puede interpretar como usted dice, pero no se entiende. Bueno, pues sea régimen, la Constitución, el modelo, si usted cree, el modelo del 78. Pues el modelo 78 tan criticado es un modelo que lo que hace es que sea una autopista que permita que en función de las mayorías pues gobierne la derecha o gobierne la izquierda. Claro. Ahora llevamos casi 6 años de gobiernos de coalición de izquierda. Y eso, bueno, algunos que critican... Solo desde el 2020, pero los 2 primeros con el apoyo parlamentario, pero vamos, no de gobierno. Me refiero, Pedro Sánchez es presidente desde hace 6 años, gobierno de coalición desde el 20. Eso lo ha permitido para algunos denostado sistema régimen del 78, que tendrá todos sus defectos, pero la verdad es que ha permitido eso. Pero los que lo viven de otra manera distinta creen que todo esto pone en cuestión ese modelo. Y yo creo, por el contrario, que tanto la ley de memoria histórica como la forma de reencontrar la situación de Cataluña para salir, pues lo que ha enviado es un mensaje, que ella lo ha dicho muy bien. Dime usted, aquel mensaje que ha salido es que no nos queremos marchar. Vale, pues mire, que España y Cataluña deben seguir juntas. Se lo digo de otra manera. La amnistía, los indultos, el acuerdo, es posible por el régimen del 78. Bien. Simplemente digo que es simplemente un sistema por el que se puede hacer política. Pero ellos lo interpretan de otra manera, ¿saben? No lo interpretan así. Otra cuestión. Ustedes se fundan entonces como corriente en el 84. No, el 83 hay la conferencia, ya en el 84 está el Congreso de la OTAN, que vamos ya plenamente... Pero como son 40 años, bueno, es que no, 40, queríamos haber hecho 80, 2020, pero como vino la COVID... Se hizo en el 21, un año después, y ya se ha publicado 2, como pasan estas cosas. Pero vamos, ahora en principio sería más de 40, pero ha quedado más redondo. Su primer momento de eclosión, que además, se lo decía, es manifestándose contra la línea oficial del partido, es el referéndum de la OTAN. Ustedes... No, antes es el Congreso. El Congreso, pero digo... El Congreso es el momento donde efectivamente incluso es donde tuvimos mayor apoyo, porque en el voto secreto de los delegados tuvimos el 30%. Y eso quiere decir
que hay un momento que se elegían las listas, ¿no? La lista nuestra tuvo el 30%, porque hay una parte muy importante en aquel momento que sintonizaba mucho con la posición de izquierda socialista, que por otro lado sintonizaba con aquella campaña por el desarme nuclear, contra el despliegue de los euromisiles, contra la carrera de armamentos, contra la militarización del pensamiento político. Eso era una cosa que no era de izquierda socialista. O sea, izquierda socialista, ¿cuándo tiene fuerza izquierda socialista? Cuando responde a algo que está en la sociedad, sea el movimiento obrero después con el 14D, sea el movimiento en contra de la OTAN antes. Pero le decía que con lo de la OTAN es la primera decisión clave que puede hacer tumbar un gobierno. De hecho, Alianza Popular, y siempre se dijo que a Fraga eso le acabó costando el puesto, porque ni Reagan ni Thatcher lo entendieron, prefirió no votar sí, abstenerse, para intentar forzar la caída. Es decir, era el momento donde Felipe se jugaba, él decía, yo no voy a gestionar el no. ¿Quién gestiona el no? ¿Quién gestiona el no? Yo no voy a gestionar el no. Ustedes hacen campaña por el no. Y marcan un poco. En algún meeting, yo era un chaval, estaba estudiando y fui a mítines, decían, estamos como salvando. Aquello, como diría, había que matizarlo todo. Campaña, campaña, no. Hombre, algún meeting, yo recuerdo a Antonio Gala en un meeting de izquierda socialista. Era distinto, no era de izquierda socialista, era otra cosa. Era muy parecido. Era de lo que se llamaba, parecido, pero era distinto. Era de lo que se llamaba la plataforma cívica, que era una cosa que inspiraba lo que después va a ser Izquierda Unida. Izquierda socialista mantiene su posición, pero no hace campaña en aquel momento. Lo que ocurre es que efectivamente hubo actos, por ejemplo, donde se explicaba cuál era nuestra posición, no era un acto de campaña. Por ejemplo, Ateneo de Madrid. Pues vino el gran historiador Edward Thompson, que estaba en contra de los euromisiles, de lo que él llamaba el exterminismo. Bueno, pues hicimos una mesa. A mí me da un poco de pena contar esto porque todos los que estaban en la mesa, excepto yo, han fallecido. Bueno. Pues estaba Carlos París, estaba Muguerza, estaba Tony Domecq, estaba Edward Thompson. Bueno, pues había revistas como la de Mientras Tanto, como la de la Asociación por los Derechos Humanos. Todo eso se hizo, pero no era una campaña como la de Gala, no. Vale. Yo comprendo que en su cosa juvenil ha mezclado usted Gala con nosotros. No, puede ser que haya ido a un mitin de Gala, claro, pero también visto a un acto de izquierda socialista, de militantes de izquierda socialista diciendo estamos salvando la conciencia del partido. Eso me acuerdo perfectamente. Sí, pero no era a lo mejor no pidiendo el voto. Bueno, pues serían otros. Pero ustedes estaban por el no. Claro, ¿Usted votó no? Claro, nosotros estábamos por el no y entonces yo siempre he pensado, fíjese, ahora en el lío que hay en Francia, ¿qué hubiera ocurrido? Porque claro, en Francia no tuvo la misma cosa, pero dijeron que no a la Constitución Europea. Sí. Y esto es lo que provocó al final la ruptura del Partido Socialista francés. Por ejemplo, el líder de la Francia insumisa, Mélenchon, en el año 99, nos había convocado a Vicente Garcés y a mí a unas jornadas en París para constituir lo que llamaba un club de las izquierdas socialistas europeas. Y entonces, 5 o 6 años después, se produce una ruptura drástica, La Fontaine está allá afuera, y eso va a provocar una crisis del Partido Socialista francés. Aquí fue distinto. Aquí Felipe logra conseguir mantenerlo. Como usted dice muy bien, estaba leyendo el otro día las memorias este fin de semana de Hernández Mancha, donde cuenta mucho el lío descomunal. Lo tuvimos aquí. Lo tuvieron, pues el recuerdo de la que se montó con Fraga y el otro, dígame usted, que ha hecho aquí, que ha hecho también este Baón, otros lo han contado. Efectivamente fue como muy duro para la derecha y efectivamente eso provoca que se cierre ese debate. Se cierra el debate un poco con la perspectiva que le pasan a los gobernantes siempre, creyendo que de alguna forma se cierra no solo una época, sino los conflictos. Y después vendría el movimiento de los estudiantes, de los profesores. Pero vamos a la OTAN. ¿Usted votó no? Se puede preguntar. Sí, el tiempo. El delito ha prescrito, con lo cual le puedo preguntar si ha votado. Sí, yo voté que no. Sí o no. Bueno, yo es que defendí en el 30 Congreso la salida de la OTAN. Vale. Yo fui el que lo defendió por izquierda socialista. La neutralidad activa en España, era yo el que lo defendí. Era muy joven, claro, pero se consideró hoy tiene la Pablo misma, Castellano y Carlos Perriaño y tal tuvieron la generosidad de impulsar que lo hiciera yo, y lo hice yo. Hoy tiene la misma posición sobre la OTAN, votaría no a un... Bueno, si es que hoy no tiene nada que ver, pero por una razón. Porque si el referéndum de la OTAN, en vez de hacerlo aquel marzo del 86, lo hacemos en marzo del 89, hubiera sido distinto. Porque la esperanza entonces ya era Gorbachov. O sea, la perestroika de Gorbachov cambió todo. O sea, la idea de que había una carrera de armamentos que podía conducir a un choque entre las superpotencias, de pronto aparece un señor que dice que hay que hacer un nuevo pensamiento político, que hay que hacer una transparencia en el sistema productivo y que hay que hacer una perestroika, que hay que reestructurarlo todo aquello. Desgraciadamente, esa posición no se acogió por Estados Unidos y Estados Unidos fue a lo del fin de la historia, fue a lo del choque de las civilizaciones,
fue a lo del siglo americano y muchos de esos problemas los estamos viviendo hoy. Si se hubiera hecho caso a Gorbachov, en el sentido que él decía, oiga, yo estoy haciendo la perestroika, pero hagan ustedes también una perestroika en Europa. No se hizo. Vale, pero por tanto, nosotros, si hubiéramos, en aquel momento hubiera sido distinto. Pero hoy, con lo que está pasando en Ucrania... Es que ya cambia todo. Hoy bueno, ya... pero tengo que preguntarle. Usted imagínese que se convoca un referéndum. ¿Usted qué votaría hoy? No, sí a la OTAN. Hay un punto de coincidencia. Mire, cuando yo estaba haciendo aquellos debates, que me hinché a hacer debates por toda España discutiendo aquello, bien, la gente, claro, te decía una cosa parecida a lo que se dice hoy. Y es un asunto que uno lo tiene que pensar bien, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué se dice hoy también? Si tú criticas al Estado de Israel, te acusan de antisemitismo. Bien, en aquella época se venía a decir, si tú apoyas la salida de la OTAN, haces el juego a la Unión Soviética. No, lo que nosotros defendíamos, y con nosotros muchísima gente, era superar la política de bloques porque estábamos en contra de lo que había sido Vietnam, pero en contra también de lo que había hecho el señor Kissinger con Allende, o en contra de lo que había significado todos los procesos de apoyo a las dictaduras en Grecia, en España. Yo en aquel momento, ¿sabe usted cómo logré yo conmover a los delegados? Leyendo una carta de Indalecio Prieto donde se dirige a John Fitzgerald Kennedy para decir, soy un español que ha llegado a los 80 años de edad y tengo que decir, señor presidente, que todos los principios del Atlántico Norte, que yo apoyé en los años 40, han quedado desmentidos por su apoyo a la dictadura de Franco. Esto es la cultura que teníamos nosotros. Y esa cultura, todavía lo ha recordado el otro día Borrell. Borrell la ha recordado muy bien en el meeting. Ha dicho, pero no se me vaya, que es que se me va. No me voy, me es imposible preguntarle. No me voy. Vamos a ver, Ucrania. Un minuto lo de Borrell. ¿Qué dice Borrell? Un polaco me dice a mí, dice Borrell, y yo, gracias al Papa Wojtyła y a Estados Unidos, estaré siempre agradecido, combatieron el régimen despótico soviético. Y le dice Borrell, te tengo que decir que yo, por Estados Unidos y por el Vaticano, tuvimos una dictadura de 40 años. Esta es nuestra historia. Sí, lo sé. Ahora simplemente, y después le haré una pregunta a Raquel Ejerique y otra a Maite Alcaraz. En la cuestión de Ucrania, por ejemplo, hay un debate. Sí. Podemos estar muy en contra de dar armas sí. a Ucrania. ¿Usted cree que hay que dar armas a Ucrania, pero con un criterio, un horizonte de paz? Ayudar a reforzarle para que puedan ir a una mesa de negociaciones, armarla para que ganen cuando enfrentan una potencia nuclear. ¿Qué visión tiene de la OTAN y de lo que hay que hacer con Ucrania en este momento? Vamos a ver, yo creo en esto, no soy nada original. Tengo la posición que tiene, habiendo cumplido ya 90 años, el filósofo más importante, a mi juicio, que es Jürgen Habermas. Jürgen Habermas lo planteó desde el principio. No se puede apoyar tanto como para desencadenar una guerra nuclear, porque eso sería extraordinariamente peligroso, pero tú no puedes abandonar a un país que de pronto es invadido y no permitir que tenga derecho de defensa. Por eso lo decía Borrell en uno de estos mítines, también coincido con él. Oiga, decir que no apoyo para nada, claro que puede haber paz en una semana, pero es la paz de los cementerios donde no tiene ninguna capacidad. Tengo que reforzar porque por lo menos cuando lleguen a una mesa de negociación no queden arrasados y sin ninguna posibilidad. Pero tengo que evitar el peligro de que la escalada vaya más allá. Esa es la posición que yo creo que todo persona europeísta, tal, y sobre todo los que hemos vivido, no en persona, sino por haberlo estudiado, lo que fue la política de no intervención en los años 30 con la República Española, lo que hizo Francia y lo que hizo Inglaterra. No se puede hacer, pero claro, eso hay que hacerlo también dándose cuenta que no estamos nosotros solos. Ahí también juega el señor Milei. Por ejemplo, usted vio cuando el señor Milei ganó en Argentina, sí. Ustedes van a traer, muy bien. Sí. ¿Usted vio quiénes estaban en aquella fila? Estaba el señor Zelensky en la primera fila, abrazándose al señor Milei. Claro, hay gente que dice, caray, esto es muy fuerte. Zelensky se fue a Argentina. Fue a Argentina, coja usted la imagen. Zelensky estaba en Argentina. No lo recuerdo. Pues sí, estaba en Argentina. Y entonces, claro, hay imágenes allí que son tremendas. Y bueno, o el apoyo inequívoco en un momento determinado al sionismo, tal, a la política que se está haciendo en Gaza, es decir, una cosa que son tremendas. Por tanto, estamos en un mundo donde hay que intentar aunar fuerzas, porque son 27 países, pero mantener criterios. Y en ese sentido, ya que lo estamos planteando ahora, hombre, la posición de Noruega, de Irlanda y del gobierno español de apoyar la creación del Estado palestino, pues me parece de justicia y me parece que hay que apoyarla. La última pregunta, si hoy hubiera referéndum sobre la OTAN, ¿la actual OTAN votaría sí o no?
Pero ahora vamos a hacer un referéndum sobre la OTAN. Ahora, sí, no sé. de todo esto. Si hubiera un referéndum, ¿usted votaría sí o no? Ahora habría que hacer es que se lo estoy preguntando y no me dice. Habría que hacer desde luego yo entonces voté que no. Y ahora diría que no nos metiéramos a hacer otro referéndum sobre la cuestión con lo divisiva existencialmente que fue. O sea que nos quedamos. De entrada no, de salida tampoco. Nos hemos quedado en una OTAN que es distinta, porque una OTAN que estaba montada sobre la militarización de dos bloques, ya el otro bloque no existe y son las cosas fuera de zona las que le dan una tarea. Y eso ha llevado a la situación de absoluta incertidumbre en la que estamos ahora. Pregunta Raquel Jeriqui y luego de Maite Alcaraz. Buenas noches, señor Sánchez Masés. Pedro Sánchez, evidentemente, tiene una línea respecto a su idea de España más parecida a la que ustedes defendían, con gran atención a Cataluña, y de hecho es su granero de votos. Lo fue el 23J y lo ha sido en las elecciones europeas. Sin embargo, en estas elecciones se ha consolidado lo que ya vimos el 23J, que en Cataluña se le vota mucho, en cierta manera ha pacificado el problema allí, pero ha perdido centenares de miles de votos en el resto de España. Quería saber si usted ve esto un dilema y si de alguna manera, estando muy contentos unos ciudadanos en Cataluña, parece ser muy descontentos fuera de Cataluña. Pues este es el drama. El drama es esto. O sea, no es cuando se dice, por ejemplo, Madrid, que se pierde votos en Madrid. Yo siempre digo, vamos a ver, don Enrique Tierno murió en enero del 86. Al año siguiente, si hubiera querido ya Hernández Macha, que lo cuenta en las memorias estas, hubiera podido llegar a un acuerdo y haber cogido el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Ya entonces, en el año 87, un año después de morir Tierno, con lo que fue aquel entierro de Tierno. ¿Qué quiere decir? Que el PSOE, y ahí efectivamente tiene usted toda la razón, que este es el gran problema, logró mantenerse mucho tiempo porque tenía un resultado muy bueno en Cataluña y un resultado muy bueno en Andalucía. Esto es lo que se ha roto ahora. Y entonces la pregunta es, ¿hacemos que se ahonde más la brecha o tratamos de recomponer el relato para evitar agrandar la herida? Yo soy de los que está por lo segundo, no agrandemos más la herida, expliquemos lo que es el PSC, porque, por ejemplo, ¿cuántas cosas se han dicho del PSC? Dicho los señores de Ciudadanos, los señores de UPyD, los señores ahora de Izquierda Española, que era un partido supremacista, que era un partido nacionalista, que era un partido cristonacionalista, un partido que ha vivido el sufrimiento de tener una escisión por Esquerra, otra escisión por Ciudadanos, otra escisión con los que se fueron con el señor Valls, otra con los que se fueron con Ada Colau, otra con los que se fueron con Ciudadanos, tremendo. Y sin embargo, este aquí, que tiene 42 diputados. Hombre, expliquemos lo que ha hecho, expliquemos qué significa, expliquemos la importancia que tiene eso, expliquemos lo que es que tenga ese voto tan importante, no solo en la ciudad de Barcelona, sino en Sant Boi, donde yo fui profesor, en Santa Coloma. Si queremos defender esta idea de España, tenemos que partir de una idea. Lo mejor que nos ha pasado a los socialistas españoles, a diferencia de los años 30, es que exista el PSC. En los años 30 no había PSC, estaba Esquerra, estaba el POUM, por eso se creó el PSUC, no existía el PSC. Lo que se crea ahí, conectando al voto de la inmigración con el voto de los profesionales, de las clases medias urbanas, de los catalanistas y los inmigrantes, es un elemento que hay que cuidar, que hay que mimar, que hay que proteger. Por eso en nuestras jornadas, allí pues hay el mensaje de Pepe Urrell, el mensaje de IZ, el mensaje de muchos que recuerdan eso. Aunque eso aleje a gran parte de españoles. Claro, porque allí ha sido con una gran habilidad, como lo ha montado, es decir, no por lo que hizo el PSC. Vamos a ver, cuando el independentismo se lanza a dar la declaración unilateral de independencia, yo que tengo costumbre de ir a debates con gente de otras posiciones, por ejemplo, pues tuve, me acuerdo en aquel momento, un debate en una cosa que llamaban For Apache con Pablo Iglesias. Sí. Y yo dije entonces, cuidado con esto, que esto creará, la ultraderecha crecerá. Al año siguiente apareció Vox en Andalucía, porque era evidente que aquello iba a tener ese problema. Bueno, la ultraderecha ya existe con Junts en Cataluña, no hace falta que se extendiera al resto de España, pero me parece interesante lo que ha dicho. Y sobre todo me ha gustado, señor Sánchez Masés, cuando usted recuerda un partido socialista donde se discutía la línea oficial. Usted
es claro ejemplo de ello, ¿no? Discutía las posiciones oficiales, incluso un presidente del gobierno que tuvo la valentía de cambiar de opinión, convocar un referéndum y escuchar a sus propios compañeros, afearles a ese cambio de opinión, que era nuclear, porque él había ganado unas elecciones precisamente diciendo que nos iba a sacar de la OTAN, o que no íbamos a entrar en la OTAN, y sin embargo tuvo que cambiar. ¿No echa usted de menos esa democracia interna en el Partido Socialista tan saludable, donde hay corrientes, donde personas opinan otra cosa, donde, en fin, antes se relataba y se daban nombres de socialistas a los que poco menos se les ha expulsado del paraíso por decir que no están de acuerdo, pero además que no están de acuerdo con el presidente de hoy, porque el candidato anterior decía justo lo que dicen estos, a los que se ha expulsado del Partido Socialista o se ha callado? ¿No cree que es más saludable un partido en el que cuando se va a un comité federal se levanta la mano y se discute con el presidente, que cuando todo el mundo aplaude y los que no aplauden son, insisto, echados del paraíso? Bueno, desde luego, la experiencia que nosotros teníamos es que tenía una relevancia enorme el Comité Federal. El Comité Federal, ahí había desde ministros, alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, la minoría que era socialista, había muchísima gente, los debates duraban muchísimo tiempo, y además hay que reconocer que a Felipe González le gustaba pelear, le gustaba discutir, le gustaba debatir, le gustaba confrontar. O sea, él en ese punto no rehuía para nada el debate. El problema de las primarias, y eso lo explica ahí Manolo de la Rocha en el escrito y otros que intervienen, hace que eso se hace más complejo. Porque, claro, las primarias provocan que discute el conjunto, el cuerpo electoral central. Es el momento que el partido vibra con las primarias, ocurrió en el 2014, ¿no? Con Pérez Tapias, con Madina, con Sánchez y después con Sánchez, con Chiqui Pachi y con Susana, ¿no? Y entonces eso es otro modelo, es un modelo de máquina electoral, que tiene la ventaja de que la gente vota, pero que después participa mucho menos. ¿Cuál es el problema? Que si tú el debate no lo haces dentro, como debate tiene que haber, pues el debate aparece. Es verdad que nadie se imagina a Felipe González y a Alfonso Guerra yendo a un comité federal a discutirle a Pedro Sánchez, porque bueno, pues por su edad, por su forma de ser, por la presencia que tienen los medios, lo hacen de otra manera. Pero sí que, no digo yo ellos, pero otros, habría que buscar un mecanismo de articular. Porque vamos a ver, si el señor Paje, por ejemplo, considera que todo lo que tiene que decir es cada día a las 2:15 ¿cómo se llama? Esto de... En el medio que sea. Bueno, en esto de... que no sé cómo se llama, el rojo vivo, ¿no? Al rojo vivo. Al rojo vivo. Bueno, que todos lo sacan y todos los días dice y todos los días critica, pues claro, tampoco él tiene ya la expectativa de ir al Comité Federal porque ya lo hace con los medios. Entonces, en aquella época se tenía lo privado y lo público, lo que se podía decir dentro, lo que se podía decir fuera. Toda esa cultura, tiene usted razón, que esa hay que recuperarla, porque si no se recupera, el partido como ente colectivo, como ente que tiene una democracia deliberativa, pierde. Y eso es una desgracia enorme. Pues aquí lo vamos a dejar. Antonio García Santes Bases, que ha sido un placer tenerla aquí, hablar. Además se le ve con buen tono vital para... No, hombre, es que ha sido esto de que si voto, que si pensaba votar. No, porque... No, hombre, vamos a ver, que yo soy periodista, yo tengo que preguntar. Entonces, como en el 86 votó no, le quería preguntar si la OTAN esta es distinta, si Ucrania es distinta, y usted se me iba por los cerros de Úbeda y yo tenía que centrarlo, pero vamos, que es la labor del periodista cuando son estas cosas. Muy bien. Encantado de que haya estado por aquí, Muchas por Televisión gracias Española. Dale también saludos a un buen amigo, a Manuel de la Rocha. Ya se lo diré. Y ya, pues nada, seguiremos hablando de esto y de otras cuestiones. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno.